Una playa desierta, una persona encontrada en la arena y un mensaje críptico que sigue sin descifrar y siendo un enigma más de 70 años después. Yo soy Reps y hoy exploraremos el misterio del hombre de Somerton, un caso lleno de teorías, pistas incompletas y preguntas que aún esperan por respuestas. Prepárate para adentrarte en uno de los misterios más desconcertantes de la historia. El 1 de diciembre de 1948, un cuerpo fue encontrado en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, Australia. El hombre, de unos 40 a 45 años, estaba tendido en la arena con las piernas extendidas y una expresión serena, como si se hubiera dormido. No había señales de lucha y su ropa estaba impecablemente limpia, lo que desató las primeras preguntas. ¿Cómo pudo morir sin ningún tipo de violencia? Además, no había identificación alguna en su cuerpo ni pistas evidentes de que ayudaran a identificarla. En uno de los bolsillos del pantalón del hombre, los investigadores encontraron una pequeña nota con la palabra Tamam Shud escrita en ella, que se traduce como "está terminado" en árabe. Esta palabra encendió la chispa para resolver el misterio. Al principio se pensó que simplemente era una pista incompleta, hasta que se descubrió que pertenecía a un libro de poesía antigua, el Rubaiyat de Omar Khayyam. Este libro fue encontrado posteriormente en el automóvil cerca del lugar del hallazgo. En la contraportada del libro se encontraba un código críptico escrito a mano. El libro, encontrado en el coche, contenía una serie de números y letras que parecían un código, pero por más que se intentó, nunca fue descifrado completamente. Algunos expertos creen que el código podría haber sido utilizado por espías, mientras que otros piensan que es una simple coincidencia. ¿Podría el código ser una clave para resolver este enigma? A día de hoy sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Las investigaciones no lograron identificar al hombre a pesar de las pruebas de ADN realizadas muchos años después. Hubo varios intentos de reconstruir su identidad, pero siempre fracasaron. Esto alimentó varias teorías, algunas que sugerían que podría ser un espía de la Guerra Fría, dada la naturaleza críptica del código y la ubicación estratégica de Australia durante este periodo. Otros sugirieron que era simplemente un hombre común que tenía un secreto que no quería que se descubriera. Una de las teorías más populares es que el hombre de Somerton era un espía. Australia en ese momento era un importante punto de tránsito para la información de inteligencia, y algunos creen que el caso está relacionado con actividades de espionaje durante la Guerra Fría. La falta de identificación y el código en el libro apunta a que estaba involucrado en actividades secretas. Pero ¿qué hacía este espía en una playa, sin ningún tipo de comunicación o documento clave? Y si era un espía, ¿por qué no dejó ninguna pista más clara de su identidad? Un detalle adicional que sigue siendo un misterio es la figura de una mujer. Según algunos testigos, fue vista cerca de la escena en días previos al hallazgo del cuerpo. También se ha sugerido que el código podría tener algo que ver con ella, tal vez como una forma de comunicarse o dejar un mensaje oculto. Las investigaciones sobre la posible conexión de esta mujer nunca llegaron a una conclusión definitiva. El caso de Tamam Shud ha dejado una huella en la cultura popular, en la literatura, cine y documentales. La historia del hombre de Somerton se sigue utilizando como un ejemplo clásico de un misterio sin resolver a lo largo de los años. Varias personas han intentado descifrar el código y se han creado teorías sobre su relación con el espionaje, mafia e incluso extraterrestres. Hoy, más de 70 años después, el caso sigue sin resolverse. El hombre de Somerton permanece sin nombre y el mensaje críptico en su libro sigue siendo un enigma. ¿Alguna vez se sabrá la verdad? Es una cuestión que sigue fascinando a generaciones. ¿Era un espía, un hombre común atrapado en circunstancias extrañas, o quizás el misterio nunca será resuelto? ¿Y tú qué piensas sobre el caso de Tamam Shud?
¿Tienes alguna teoría sobre quién era el hombre de Somerton? Déjanos tu comentario abajo y comparte este video con tus amigos para que opinen ellos. Si te ha gustado este video y quieres conocer más misterios no resueltos, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo nuevo en nuestro canal.